La campaña del Atlántico fue el prolongado enfrentamiento naval de la Segunda Guerra Mundial, persistiendo desde 1939 hasta la derrota del régimen nazi alemán en 1945. Antes de continuar con el video, suscríbete al canal para ayudarnos en este proyecto aquí en YouTube. Desarrollada en el Atlántico entre las potencias del eje europeas y los aliados, esta batalla desempeñó un papel fundamental en la narrativa naval del conflicto. Inicialmente, el Reino Unido y Francia, miembros de los aliados, impusieron un bloqueo naval contra la Alemania nazi. Con la caída de Francia, la Marina británica expandió el bloqueo también a la Italia fascista. A partir de 1941, las fuerzas del eje, utilizando sus flotas de submarinos, buscaron interrumpir las rutas navales aliadas en el Atlántico. Sus objetivos incluían cortar el suministro de suministros al Reino Unido y la Unión Soviética, impedir la llegada de tropas estadounidenses al teatro europeo de operaciones e interrumpir el abastecimiento de los aliados en los teatros de operaciones de Asia y el Pacífico. Después de la utilización de la guerra submarina irrestricta por parte de Alemania durante la Primera Guerra Mundial, se hicieron varios intentos para restringir o abolir el uso de submarinos. Sin embargo, tales esfuerzos fueron infructuosos. El Tratado Naval de Londres exigía que los submarinos siguieran las reglas de crucero, que demandaban que emergieran, identificaran y pusieran a las tripulaciones de los barcos en un lugar seguro antes de hundirlos, a menos que la embarcación en cuestión demostrara negativa persistente a detenerse, o resistencia activa a la visita o búsqueda. Aunque estas regulaciones no prohibían el armamento de barcos mercantes, al hacerlo o informar sobre el contacto con submarinos o invasores, efectivamente se convertían en auxiliares navales y perdían la protección de las reglas de crucero. Desde el inicio del conflicto, los alemanes reconocieron que la supremacía naval de los aliados representaba una amenaza potencial para sus planes de guerra. Para liderar la flota de U-boats alemanes, Hitler designó a Karl Donitz, quien ya tenía experiencia como submarinista en la Primera Guerra Mundial y comprendía las necesidades de los marineros y el potencial de los submarinos como armas de guerra. Sin embargo, la prisa de Hitler por iniciar el conflicto sorprendió a Donitz, quien esperaba algunos años de paz antes de disponer de una flota lo suficientemente poderosa como para amenazar el comercio entre británicos y estadounidenses. En septiembre de 1939, al inicio de la Segunda Guerra Mundial, el almirante comandaba solo 57 submarinos, muchos menos de los 300 barcos necesarios para un bloqueo eficaz contra Gran Bretaña. La vida a bordo de un submarino alemán es descrita por supervivientes de la guerra como insalubre, como mínimo. Dentro de un casco presurizado frágil, solo el capitán tenía una acomodación individual. El resto de la tripulación tenía que acomodarse entre tubos, torpedos, equipos de navegación y otros dispositivos de la embarcación, para comer, operar las máquinas y realizar sus necesidades fisiológicas. Como los U-boats no tenían ventilación interna, los marineros estaban obligados a moverse silenciosamente y evitar esfuerzos físicos excesivos para no agotar el oxígeno. Un U-boat era impulsado por grandes motores a diésel, que necesitaban aire de la superficie para funcionar y recargar las baterías que alimentaban los motores eléctricos subacuáticos, durante al menos 4 horas al día. Durante este periodo, el submarino corría el riesgo de ser atacado por aviones enemigos, una ocurrencia común al final del conflicto, cuando los aliados desarrollaron un sistema de radar que redujo drásticamente el poder de los U-boats. Las principales armas utilizadas por los submarinos eran los torpedos, que podrían describirse como microsubmarinos una vez lanzados. Llevaban una carga explosiva en el extremo que se activaba al entrar en contacto con el casco del barco enemigo. Sin embargo, lanzarlos no era una tarea sencilla. El comandante debía calcular con precisión la distancia entre su submarino y el barco enemigo antes de lanzar el torpedo, preferiblemente a poca profundidad. Una vez en el agua, los propulsores del torpedo dejaban un rastro de burbujas que podrían revelar su presencia al enemigo y darle tiempo para esquivar. Con la intensificación del conflicto, los alemanes desarrollaron un torpedo movido a queroseno para minimizar este rastro. Además de los torpedos,
muchos submarinos tenían cañones en sus cubiertas, a menudo utilizados para hundir pequeñas embarcaciones o dar el golpe final sin necesidad de usar torpedos. Dönitz percibió astutamente el potencial de sus submarinos debido a la ineficacia de los aliados para combatirlos sin depender del uso de convoys de barcos. El sistema ASDIC, Comité Aliado de Investigación y Detección Submarina, compuesto por frecuencias de audio que podían detectar la presencia de un submarino, era inútil contra submarinos que disparaban sus torpedos desde la superficie. Como resultado, se ordenó a los comandantes de los U-Boats atacar en la superficie del agua, apuntando a petroleros, con su carga fácilmente inflamable, y barcos con cargas militares. En los primeros años de la Batalla del Atlántico, debido a las razones mencionadas anteriormente, los aliados tuvieron poco o ningún éxito en contener la amenaza submarina nazi, incluso con sus barcos navegando en convoys. Dönitz también instruyó a sus capitanes a adoptar la táctica de manadas, en alemán, Rudeltaktik. Un comandante de submarino que localizaba un convoy aliado transmitía, por radio, su ruta a submarinos cercanos, que se unían para atacar el convoy por la noche, causando pérdidas significativas. Como resultado, un número alarmante de barcos mercantes y de guerra fue hundido por hábiles comandantes alemanes. En algunos momentos, la tasa a la cual los barcos aliados estaban siendo hundidos superaba la capacidad de los astilleros para reemplazarlos. La situación cambió con la llegada del radar centimétrico. Winston Churchill describió a los U-Boats como la mayor amenaza para la victoria sobre el nazismo, temiendo los hundimientos causados por ellos más que cualquier otra arma de Adolf Hitler. Aunque estaban a la defensiva en el frente oriental, los alemanes aún mantenían ventaja en el Atlántico hasta marzo de 1943, el peor mes de la guerra para los aliados en el mar, cuando perdieron 51 barcos. Sin embargo, la aflicción de los aliados llegó a su fin en mayo de 1943, con el anuncio del científico británico John Randall sobre el desarrollo de un nuevo sistema de radar con ondas cortas y tamaño compacto suficiente para ser instalado en aviones, el radar centimétrico. Este radar permitió a los aviadores aliados localizar relativamente fácilmente los submarinos alemanes en la superficie y hundirlos con cargas de profundidad, bombas sumergibles en forma de latas de pintura que explotaban con la presión del agua. El número de U-Boats alemanes hundidos aumentó drásticamente, y los hundimientos de barcos disminuyeron considerablemente, marcando este periodo como el Mayo Negro. Dönitz buscó a Hitler para informarle las malas noticias. Mein Führer, la realidad es que los aliados ahora tienen un nuevo mecanismo que les permite localizar nuestros submarinos en la superficie del agua. Nuestras pérdidas han aumentado drásticamente. Debemos preservar nuestras fuerzas, de lo contrario, estaríamos jugando el juego del enemigo. Gran Bretaña estaba finalmente a salvo del intento de bloqueo naval por parte de Alemania, aunque a un costo extremadamente alto. Más de 2.000 barcos mercantes y militares fueron hundidos, resultando en la pérdida de más de 13,5 millones de toneladas de carga y aproximadamente 40.000 de sus marineros más capaces murieron en servicio. En el mismo periodo, los alemanes perdieron, a lo largo de toda la guerra, 29.000 hombres y 785 de sus 1.162 submarinos. Brasil y el Atlántico Sur. A pesar de que el Atlántico Sur fue el lugar donde la tripulación del crucero alemán Admiral Graf Spee se vio obligada a hundir su propio barco en la primera batalla naval de la Segunda Guerra Mundial, y de que las operaciones submarinas del eje en la región, centradas en el estrecho entre Brasil y África Occidental, comenzaron en el otoño de 1940, solo en el año siguiente las operaciones de hundimiento efectivas comenzaron a causar serias preocupaciones en Washington. La amenaza percibida por los estadounidenses los llevó a decidir que, además de puntos británicos a lo largo del Caribe y la costa de África Occidental, sería indispensable la introducción de fuerzas militares estadounidenses en la costa de Brasil. Esto ocurrió después de una serie de negociaciones con la entonces dictadura brasileña a lo largo del segundo semestre de 1941. Esta presencia militar de EU en Brasil no fue bien recibida por Berlín y Roma,
especialmente después de la ruptura de las relaciones diplomáticas entre Brasil y las potencias del eje en enero de 1942, lo que llevó a Alemania e Italia a extender su guerra submarina a los barcos brasileños dondequiera que estuvieran, incluyendo las aguas territoriales brasileñas a partir de abril de 1942. En mayo, ocurrieron los primeros ataques de represalia por parte de Brasil, a través de su fuerza aérea, contra submarinos del eje, pero solo el 22 de agosto de 1942 Brasil entró oficialmente en la guerra. Esto fue de gran importancia para la batalla, dada su estatura y posición estratégica en el Atlántico Sur. Aunque pequeña, la Marina brasileña poseía en ese momento barcos lanzaminas y aviones modernos, que solo necesitaban pequeñas adaptaciones para convertirse en adecuados para el patrullaje marítimo y la escolta oceánica. Durante sus 3 años de guerra, principalmente, pero no solo en el Atlántico Sur, la Marina brasileña escoltó 3.167 barcos en 614 convoys, totalizando 16,5 millones de toneladas, con pérdidas de solo el 0,1%. Brasil vio 3 de sus barcos de guerra hundidos y 486 hombres muertos en acción, 332 solo en el crucero Bahía, aunque solo el carguero y transporte de tropas Vital de Oliveira fue hundido por acción enemiga. Por otro lado, la Marina Mercante brasileña registró la pérdida de 972 personas, entre tripulantes y pasajeros, que perecieron a bordo de sus 32 barcos atacados por submarinos enemigos. Las fuerzas aeronavales estadounidenses y brasileñas trabajaron en estrecha colaboración hasta el final de la batalla. Un ejemplo de ello fue el exitoso ataque al U-199 el 31 de julio de 1943, mediante una acción coordinada de aeronaves de ambos países. Solo en aguas brasileñas, otros 11 submarinos del eje fueron confirmadamente hundidos, entre enero y septiembre de 1943, uno italiano de la clase Arquímedes y 10 alemanes, U-128, U-161, U-164, U-507, U-513, U-590, U-591, U-598, U-604 y U-662. A finales de 1943, la disminución del número de barcos aliados de transporte hundidos en el Atlántico Sur coincidió con la creciente eliminación de los submarinos del eje operando en la región. A partir de ese momento, la batalla en el Atlántico Sur estaba perdida para los alemanes, incluso cuando la mayoría de los submarinos restantes en la región solo recibieron la orden oficial de retirada en agosto del año siguiente, y el último barco mercante aliado, el Barón Jedburgh, fue hundido por un U-Boat U-532, el 10 de marzo de 1945. Resultados. Los alemanes no lograron interrumpir el flujo de suministros estratégicos hacia Gran Bretaña. Este fracaso resultó en la acumulación de tropas y suministros necesarios para los desembarcos del día de la derrota de los submarinos. Fue un precursor crucial para la acumulación de tropas y suministros aliados, asegurando la derrota de Alemania. La victoria se logró a un costo extremadamente alto. Entre 1939 y 1945, 3.500 barcos mercantes aliados, totalizando 14.5 millones de toneladas brutas, y 175 barcos de guerra aliados fueron hundidos, y aproximadamente 72.200 marineros mercantes y navales aliados perdieron la vida. La mayoría de los barcos de guerra aliados perdidos en el Atlántico y en las costas cercanas eran barcos pequeños con un peso promedio de alrededor de 1.000 toneladas, como fragatas, escoltas de contratorpederos, goletas, cazadores de submarinos o corbetas. Los alemanes perdieron 783 submarinos y aproximadamente 30.000 marineros, representando 3/4 partes de la flota de submarinos de 40.000 hombres de Alemania. Las pérdidas para la flota de superficie alemana también fueron significativas, con 4 barcos de guerra, 9 cruceros, 7 corsarios y 27 destructores hundidos.